creo que llegamos a terminar en 6 meses como 100 hospitales que estaban inconclusos y que se arreglaron para atender enfermos de COVID. Entonces, lo primero es la infraestructura hospitalaria. Esto. Lo segundo son los médicos, las enfermeras, el personal, porque estos corruptos del periodo neoliberal no se preocuparon ni por la educación pública ni por la salud pública. Y México, desgraciadamente, no tiene el número de médicos que necesita su población, y menos tenemos el número de especialistas que requerimos, porque por años, sobre todo en los últimos 40 años, se aplicaban los exámenes de admisión, se dejó de invertir en educación y se rechazaba a quienes querían ingresar a las escuelas de medicina y a otras escuelas de universidades públicas. Si presentaban examen 1000, podían ingresar 100, 900 eran rechazados. Esto para estudiar medicina, pero ya para la especialización era más el filtro, eran menos los que podían estudiar una especialidad. Nosotros ya estamos creando escuelas de medicina para que no haya ese déficit de médicos generales, escuelas de enfermería, y estamos ampliando las becas para médicos que necesitan especializarse, tanto en México como en el extranjero, de 8,000 ingresos que se garantizaban al inicio de nuestro gobierno o al final de la pasada administración. Ya ahora son 20,000 los que pueden especializarse, y aún así seguimos con déficit, pero tenemos que seguir formando más médicos especialistas. Hay un plan con ese propósito, porque tenemos estos hospitales, pero nos faltan algunos especialistas, y esto hay que verlo para que tengan los incentivos suficientes, porque muchos no quieren abandonar las grandes ciudades, tienen ahí otras opciones que no pues reciben, y además tienen familias, el estudio de sus hijos, todo eso cuenta, y al final no quieren estar en pueblos, en ciudades medias, en donde se requieren los especialistas. Cuando hicimos el primer recorrido antes de la pandemia para visitar los 80 hospitales del IMSS Bienestar, recuerdo bien que de los 3 hospitales de IMSS Bienestar que hay en Yucatán, en ninguno de los 3 había pediatra. Imagínense, un hospital sin pediatra. Entonces, sí tenemos que darle atención al que no falten los médicos y los especialistas. Y lo tercero es que no falten las medicinas, los insumos, que eso también nos ha costado bastante resolverlo.
no es un asunto económico, es que había una mafia que controlaba toda la compra-venta de medicinas del sector público. 10 empresas, ni siquiera farmacéuticas, distribuidoras vinculadas con políticos, eran los que acaparaban todas las compras del gobierno, como 100,000 millones de pesos, 10. Y no se podía comprar medicinas en el extranjero, la ley no lo permitía, porque todo el gobierno estaba hecho para la corrupción. Tuvimos que reformar la ley de salud para que se permitiera comprar medicamentos en el extranjero, y ya con un acuerdo que se suscribió con la ONU, ahora ya estamos comprando medicamentos en todos los países del mundo y no va a faltar el abasto. Pero miren cuánto tiempo nos llevó. Ayer recordaba yo en Huixtla de que esta era una preocupación que tenía desde que fui electo para presidente. Empecé a reunirme con los encargados de la salud, médicos, especialistas, científicos, y es hasta ahora, y eso con un esfuerzo, y resistiendo toda una campaña en contra, porque en esta mafia de las medicinas también se beneficiaban medios de información que recibían moches, y por eso la campaña de que no había medicamentos para atender a niños con cáncer, toda una campaña muy fuerte. Afortunadamente ya estamos teniendo abasto suficiente y hacia adelante, hasta el 2024, nos van a faltar los medicamentos. Y algo que es muy importante, atención médica y medicamentos gratuitos. Eso es fundamental, es garantizar el derecho del pueblo a la salud, porque aquí es para derechohabientes, pero el IMSS Bienestar y los centros de salud pública tienen que dar atención a población abierta y tiene que ser de manera gratuita, nada de seguro popular, que ni era seguro ni era popular, porque no servía el sistema de salud, no había medicamentos, además se limitaba al llamado cuadro básico, eso ya desaparece, es el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos para todos. Y el punto 4 es el que podamos regularizar la situación de enfermeras, de médicos, de muchos trabajadores de la salud, que antes de la pandemia eran 80,000 que estaban trabajando por contrato, manera eventual, llevaban años así, ahora son más, porque tuvimos que contratar con la pandemia 70,000 trabajadores. Y ya hicimos el compromiso de que no los vamos a despedir, van a integrarse al sector salud y los vamos a ir basificando poco a poco, de acuerdo a la antigüedad, empezando por los que tienen más tiempo trabajando.